Dios les bendiga. En esta tarde vamos a ver la fiesta de las premisas o primeros frutos o el Bikurim. El 15 de Nisan da inicio el Hag Hamatzah, que es la fiesta de los panes sin levadura, el cual es un gran sábado, un sabbat. Un sabbat es una fiesta para el Señor que dura 7 días, y el día siguiente al sábado, el día de la semana de Pascua, es llamado la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se encuentra en Levítico capítulo 23, versículos 9 al 14, y dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcas la gavilla, ofreceráis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová con olor gratísimo, y su libación será vino, la cuarta parte de un hin. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Vamos a entender la fiesta de las primicias y vamos a entender la ceremonia de esta fiesta. La celebración se realizaba de esta manera. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. El sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante del Señor en su casa. Esto debía hacerse el día después del sábado. También debían presentarse las demás ofrendas prescritas junto con las gavillas. Creemos en el Señor que las primicias deben de ser ofrecidas al Señor de todo corazón. La gavilla de primeros frutos en la Biblia. Dios mandó al pueblo a que presentaran una gavilla de la cosecha, lo vimos en Levítico 23:10. La palabra hebrea de gavilla es homer, y un homer se define como una medida de productos secos, con un contenido de 1/10 parte de una efa. La definición en la que se señala que un homer es la 10 parte de un efa se encuentra en Éxodo capítulo 3, 16, versículo 36. Un efa contiene 10 homers de grano. Recordemos que Dios ordenó al pueblo a que se presentara 3 veces al año en Jerusalén para celebrar las fiestas de la Pascua, para celebrar el Pentecostés y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Estas 3 fiestas son fiestas agrícolas de cosecha. La Pascua es en la cosecha de cebada, el Pentecostés en la cosecha del trigo, y ambas fiestas se celebran de la vendimia de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha que había de venir al fin del año, durante la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, la cosecha de las frutas. La cosecha representa a todos aquellos que ponen su fe y confianza en el Mesías. Por lo tanto, la gavilla es la primicia de los primeros frutos, dado que la gavilla en la Biblia es representativa de una o varias personas. Espiritualmente, una gavilla representa a las personas que han aceptado al Mesías en sus corazones. Entonces, la fiesta de las primicias es una fiesta que debía comenzar a celebrarse cuando el pueblo de Dios entrase a la tierra prometida y estuviesen listos para realizar la cosecha. Dice la Biblia que debían de traer al sacerdote un manojo por primicia de los primeros frutos de la cosecha, y el sacerdote tenía que ofrecerla a Dios para recibir de él la aceptación. Entonces la Pascua es el día entre el día 14 y 15 del mes de marzo, y era el comienzo de los panes sin levadura, que duraba hasta el día 21, y el día 16 era la fiesta de las primicias. La nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos y el primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores, los primeros y los escogidos de la cosecha que estaban por venir. Las primicias eran santas ante el Señor. El concepto de las primicias o el primogénito constituye un tema principal en la Biblia. Esto puede observarse en las siguientes escrituras. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en el libro del Éxodo. Estemos contemplando que en las fiestas de las primicias y al comparar con los primogénitos, nos damos cuenta de la importancia que tienen nuestros hijos en la presencia del Señor. Para poder bendecir, para poder tener esa bendición de parte de Dios, debemos de bendecir nosotros primeramente a los que están detrás de nosotros, pero es importante que demos bendición a nuestro primogénito.
Es importante que nuestro primogénito tenga esa unción de Dios, tenga ese poder de Dios y sobre todas las cosas tenga la capacidad y la sabiduría para poder guiar a los que vienen detrás de él. Vamos a Éxodo capítulo 23, versículo 16 y versículo 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Y dice el versículo 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, no guisarás el cabrito de la leche de su madre. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que debíamos de darle lo mejor de lo mejor a nuestro Señor. Y dice el libro de Levítico, también vamos al libro de Levítico, vamos a ver lo que nos dice Levítico, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12 dice, como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y dice el versículo 14, si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y el capítulo 23, versículo 20 nos dice, vamos al sí, 23. Vamos a buscar este capítulo rápidamente para seguir con este estudio importante que son las primicias. Debemos ofrecer primicias al Señor para declarar su gloria, su poder y su bendición en nuestras vidas. 23:20 dice la palabra del Señor del libro de Levítico. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos será cosa sagrada a Jehová por el sacerdote. Gloria a Dios. Todo sobre la tierra, tanto hombre como bestia, era presentados ante el Señor como primicia a él. El calendario hebreo, hermanos, tenía 12 meses lunares, 354 días y medio, es decir, 11 días menos que el año solar del calendario gregoriano. Las 4 estaciones y su repercusión en la naturaleza y la agricultura se rigen por el calendario solar. Esto es importante porque vemos, hermanos, que en esta imagen que vamos a presentar en este momento, vemos que el Señor se mueve a través de las lunas de sangre. Fue importante saber, hermanos, que el día 28 de septiembre del 2015 fue la última luna de sangre, pero la que a nosotros nos importa es la del mes de Nisan, en el día 29 de Adar, que fue el 20 de marzo del 2015, fue una de las lunas de sangre. Todo, dice la palabra del Señor, sobre la tierra, tanto hombre como bestia, era presentado al Señor como una primicia a él. El primogénito, tanto de hombre como de bestia, era santificado, quiere decir que era hecho santo y presentado al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué importancia tienen los primogénitos, hermanos? ¿Y qué importancia tiene la primogenitura? ¿Y qué importancia tiene las primicias o las primeras cosas o el primer fruto en la presencia de Dios? Vamos al Éxodo, capítulo 13, versículo 2. Éxodo capítulo 13, para ver la importancia que tiene nuestros primogénitos o lo primero que entregamos a la presencia de Dios. Libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 2, dice la palabra de Dios. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Quiere decir la palabra del Señor, hermanos, que los primogénitos tienen una parte importante y una parte especial en nuestros hogares, en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. Damos un ejemplo muy claro, cuando nosotros bendecimos a nuestros primogénitos, cuando les damos esa unción, cuando les damos esa autoridad y cuando creemos que el Señor está con ellos, ellos van a ser hombres y mujeres exitosos. De la misma manera, cuando yo ofrezco lo mejor de lo mejor a mi Señor, Él va a traer una bendición especial para mi vida. Dice el versículo 22 de ese mismo capítulo que leemos. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que su presencia está con su pueblo todos los días que nosotros lo invoquemos. Capítulo 22, versículo 29 nos dice del mismo libro del Éxodo. 22:29 nos dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Era importante, hermanos, porque era entregado a Jehová, era santificado. Quiere decir la palabra del Señor que era hecho santo. Las primicias o primeros frutos de toda la tierra eran presentados al Señor ante su altar en alabanza y acción de gracias.
El 17 de Nisan era la resurrección y la salvación. El tema de la fiesta de las primicias es la resurrección y la salvación. Hay varios acontecimientos importantes que sucedieron ese día en la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 8, versículo 4. Estamos viendo, hermanos, los acontecimientos que sucedieron ese día 16, perdón, en la palabra del Señor. Vamos a ver lo que nos dice Génesis capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Para nuestro calendario hebreo, hermanos, el número era de marzo a abril, dice la palabra del Señor, que era de marzo a abril, era el mes de Nisan. Y vemos que dice la palabra del Señor, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes, que es cuando señalamos la fiesta de las primicias. Luego dice, Israel cruzó el Mar Rojo. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios, 3:18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificio a Jehová nuestro Dios. Y vamos a ver lo que nos dice también el capítulo 5, versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y vamos a ver lo que nos dice el versículo 14 de este mismo capítulo. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Israel cruza el Mar Rojo, hermanos. Perdón, estamos en el capítulo 3, perdón, hermanos. Capítulo 3, versículo 18 dice: y oirás tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel. Ya lo habíamos leído el 3:18, pero el 5:3 sí lo dimos. Israel come de los primeros frutos también de la tierra prometida. El maná que Dios enviaba del cielo cuando ellos viajaban a través del desierto dejó de caer a los 16 días del mes de Nisan. Luego de que el pueblo comió el grano viejo de la tierra, el día siguiente era el 17 de Nisan, el día en que los hijos de Israel comieron de los primeros frutos de la tierra prometida. Quiere decir la palabra del Señor, hermanos, que las primicias van a constituir en nuestras vidas y en nuestros corazones esa bendición de parte de Dios. ¿Por qué dice la palabra del Señor que o por qué vimos Génesis 8:4 donde dice que reposó sobre el monte Ararat el arca, hermanos, en un 17 día de Nisan, del mes de Nisan? Porque para nosotros, hermanos, representa que tenemos que reposar en Dios. El monte Ararat representa la presencia de Dios, el monte santo, el monte sagrado, que donde nosotros debemos de reposar, donde debemos llevar nuestras cargas, nuestras necesidades y nuestras culpas. Cuando nosotros entramos a la fiesta de las primicias, creemos que nuestro Dios y Salvador va a darnos esa bendición y va a usar nuestras vidas para alcanzar bendición y vida eterna. Israel cruza el Mar Rojo también en ese día, en un día como de Nisan, un día 17 del mes de Nisan. ¿Sí? Al nosotros reposar al Señor, dice su palabra que Él abrirá las puertas de bendición para que nuestros enemigos huyan de delante de nosotros y nos dé la oportunidad de caminar por ese mar y llegar a nuestro destino, porque el Señor nos lo ha prometido. Y luego dice: Israel come de los primeros frutos de la tierra prometida. El maná que Dios enviaba del cielo cuando ellos viajaron a través del desierto dejó de caer el 16 de Nisan. Quiere decir, hermanos, que para el 17 ahora iba el Señor a proveer de manera diferente al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, con esto concluimos que para nosotros, hermanos, debemos de reposar en Dios. Si queremos recibir parte de la bendición de la fiesta de las primicias, primero tenemos que reposar en Dios, reposar en su presencia, reposar en su palabra. Y 2, debemos de cruzar, hermanos, ese mar de problemas, ese mar de dificultades, con fe, con confianza, llegar a la tierra prometida. Y número 3, ya estando en la tierra prometida, dejar que Dios provea de bendición a cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Es importante que creamos, hermanos, lo que el Señor hace. Es importante que creamos, hermanos, lo que el Señor nos da, lo que el Señor produce en nosotros, que nos produce bendición, nos produce vida eterna, salvación y sobre todo prosperidad. La resurrección de Jesús el Mesías, hermanos,
Se celebra la fiesta de las primicias al ofrecerse a sí mismo como la primicia a todas las generaciones futuras. El Mesías, hermanos, o Jesús es la primicia de la cosecha de cebada. Es el primogénito de María, el primogénito de Dios Padre, es el primogénito de toda creación, primogénito de entre los muertos, es el primogénito de muchos hermanos. Jesús es la primicia de los resucitados, es el principio de la creación de Dios, es el preeminente, y ciertamente Jesús es el Santísimo de Dios, quien fue santificado por el Padre. Jesús es el primogénito, el primero, el escogido, el preeminente. Él es tanto el primogénito de Dios como la primicia para Dios. Jesús es la gavilla de los primeros frutos. Los primeros frutos son de profecía de la resurrección del Mesías. La fiesta de la gavilla de los primeros frutos es profecía de la resurrección de Jesús. Jesús profetizó que resucitaría 3 días y 3 noches luego de haber sido crucificado en el madero. En el Tanakh del Antiguo Testamento ya había aparecido la sombra y figura de este gran acontecimiento. Dado que Jesús fue crucificado en el madero en el día de la Pascua, el 14 de Nisán, y resucitó de los muertos 3 días y 3 noches luego de haber sido muerto, se puede afirmar que Jesús resucitó el día 17 de Nisán, el día de las fiestas de las primicias. Esta cayó el día después del sábado semanal durante la semana de la Pascua. De hecho, Jesús es llamado la primicia de aquellos que han de resucitar de los muertos. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Para que cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su nueva venida. Fue profetizado que el Mesías sería sepultado en la tumba de un hombre rico. ¿Por qué fue puesto Jesús en la tumba de José de Arimatea? Arimatea es otro nombre que se le da a Ramá, donde vivió Samuel. Se encuentra a 5 millas del norte de Jerusalén. De hecho, a este lugar aún se le conoce como Ramá el día de hoy. En los tiempos antiguos, los judíos tenían la costumbre de ser enterrados en Jerusalén. De hecho, aún tienen esta práctica en el presente, ya que en el judaísmo tradicional se cree que la resurrección de los muertos tendrá lugar en Jerusalén. En el libro de Génesis, José, el hijo de Jacob, hizo que los hijos de Israel prometieran que cuando fueran a la tierra prometida, se llevaran sus huesos con ellos. Ramá era un término que representaba la idolatría. 2 naciones eran conocidas como centros de idolatría en el mundo antiguo, Babilonia y Egipto. José, el hijo de Jacob, también era conocido como José de Ramá. Moisés llevó los huesos de José cuando viajó a Sucot con los hijos de Israel. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo 13, 19 y 20. Vamos al libro del Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Por lo tanto, hermanos, la tumba de José en Egipto quedó vacía. La tumba vacía de José de Arimatea, que significa maldad, era un cumplimiento de lo que está escrito en Isaías, capítulo 53, versículo 9. Vamos a ver Isaías, capítulo 53, versículo 9. Isaías. Isaías, capítulo, ¿qué les dije? Isaías 53:9. Estemos buscando, hermanos, la palabra del Señor. Son muchos. Si hay bendición de parte de Dios a través de las primicias, nosotros debemos de calcular el tiempo en el que queremos esa bendición para nuestras vidas y corazones, porque de esa manera es como Dios va a bendecir a cada uno de su pueblo. Dice la palabra del Señor en Isaías 53:9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hubo maldad ni engaño en su boca. José era una figura de Jesús en su primera venida, cuando vino a cumplir el papel del Mesías sufriente, conocido como el Mesías ben Yosef, hijo de José. Los huesos de José fueron llevados a Sucot. Sucot era una figura de la era mesiánica.
también conocido como el milenio. También esta es una imagen de Jesús siendo tanto el Mesías Ben Yosef como el Mesías Ben David, que es hijo de José, y Ben David, hijo de David. Así como Jesús sufrió en su primera venida al regresar a la tierra para ser rey, en su segunda venida a la tierra. ¿Cuál es el entendimiento espiritual de las primicias? El entendimiento espiritual en la Biblia se usa la gavilla para tipificar a una persona o grupo de personas. Jesús regresaría a la tierra en su segunda venida como el rey de toda la tierra. En esa oportunidad también traerá consigo a las gavillas, es decir, aquellos que creen en Jesús, que creen en el Mesías. Los 144,000 testigos judíos que den testimonio de Jesús durante los dolores del parto del Mesías, también conocido como la tribulación, serán las primicias para Dios durante esos tiempos. Veamos algunas de las escrituras de la Biblia en que se refieren las primicias. ¿Sí? Lo natural es antes de lo espiritual, dice Corintios 15:46, primera de Corintios. Israel fue el primogénito de Dios, y eso lo vemos en Éxodo 4:22. Pero los primeros serán los últimos y los últimos serán postreros, vemos en Mateo, Marcos 10:31. Por lo tanto, los gentiles fueron los primeros que recibieron el Mesías. Como grupo, hay muchos no judíos que no le han recibido. Al final de esta era, los judíos como un grupo van a aceptar también a Jesús como Mesías. El Evangelio fue predicado primero al judío y luego a los gentiles. Nosotros somos llamados a buscar primeramente el reino de Dios. Jesús ya había resucitado el primer día de la semana. Jesús fue el primero en resucitar de los muertos. Los primeros creyentes fueron un tipo de los primeros frutos o primicias. Aquellos que resucitaron de los muertos con Jesús en su resurrección se convirtieron en los primeros frutos de todos aquellos que resucitarán de los muertos. Jesús nos amó primero a nosotros y Él debe ser nuestro primer amor. Entonces, hermanos, si Jesús es el primero y el último, si Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, nuestras primicias deben de ser de la mejor manera posible, con un corazón lleno de bendición de parte de Dios, con un corazón lleno de la salvación, lleno del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recibamos la palabra del Señor, hermanos, y que su Espíritu Santo sea el que fluya en nuestras vidas y corazones desde ahora y para siempre, y que podamos entender, hermanos, que las fiestas de las primicias, que esas fiestas que el Señor nos ha dejado, sean de bendición para cumplir con un mandamiento en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga.